Hola, buenas noches. Mi nombre es Napoli Antonio López Salinas y hoy les voy a exponer sobre los métodos Local Storage y Session Storage. Son los dos métodos principales de almacenamiento del lado del cliente en el desarrollo web moderno. Local Storage, ¿qué es? Es una API, ¿verdad?, de almacenamiento web del navegador que permite guardar pares clave-valor de forma persistente en el dispositivo del usuario. ¿Dónde se almacenan los datos? Los datos se almacenan localmente en el navegador del usuario dentro de un espacio de almacenamiento de origen. ¿Cuál es la capacidad máxima del local storage? Aproximadamente está en el rango de 5 megabytes por origen. En la mayoría de los navegadores modernos, algunos navegadores permiten hasta 10 megabytes, ¿verdad? Duración de los datos, este es persistente, los datos no tienen fecha de expiración, permanecen almacenados indefinidamente hasta que el usuario o el código los elimine explícitamente. Local Storage, ventajas y desventajas. Las ventajas son persistencia de datos entre sesiones y reinicio del navegador, API sencilla y fácil de usar, sin fecha de expiración, automática, accesible desde cualquier pestaña del mismo origen. No se envía automáticamente al servidor en cada petición HTTP. ¿Cuáles son algunas desventajas? Solo se almacena cadenas de texto. Los objetos deben serializarse con JSON.string. Síncrono puede bloquear el hilo principal del navegador. No es accesible desde web workers ni service workers, sin soporte para estructuras de datos complejas nativas. Es vulnerable a ataques XSS si no se protege correctamente. Local storage, casos de uso y uso offline. Pues en casos de uso recomendados, preferencias del usuario, datos de configuración de la aplicación, guarda el progreso en formularios largos, tokens de autenticación de larga duración, caché de datos que no cambian frecuentemente. En el caso de uso offline, pues sí es ideal. Los datos persisten, ¿verdad?, sin conexión y pueden sincronizarse en el servidor cuando restablece la conexión. Session Storage es el segundo método principal, ¿verdad?, de almacenamiento web del navegador. Comparte la misma API que Local Storage, pero con un ciclo de vida fundamentalmente diferente. ¿Qué es? Es una API, ¿verdad?, similar a Local Storage, pero con una diferencia clave. Los datos solo existen durante la sesión activa. ¿Dónde se almacenan los datos? Los datos se almacenan en la memoria del navegador asociada a la pestaña activa. ¿Y cuál es su capacidad máxima? Bueno, esta también es similar a la de Local Storage, en 5 megabytes por sesión. En la mayoría de los navegadores la capacidad es similar, ¿verdad?, a la anterior, pero el alcance está limitado a una sola sesión de pestaña. La duración de los datos, pues es temporal. Los datos se eliminan automáticamente al cerrar las pestañas o ventana del navegador. ¿Cuáles son algunas ventajas y desventajas de Session Storage? Ventajas: el aislamiento total por pestaña, diferentes pestañas no comparten datos, limpieza automática al cerrar la pestaña sin riesgo de acumulación de datos, es ideal para flujos de trabajo sensibles o temporales, es una API idéntica a Local Storage, fácil de usar, reduce el riesgo de filtración de datos entre sesiones. Desventajas: los datos se pierden al cerrar la pestaña, no comparte entre pestañas del mismo origen, solo almacena cadenas de texto. Síncrono: puede afectar el rendimiento y no apto para datos que necesiten sobrevivir al cierre del navegador. Session Storage, en caso de uso y uso offline. En caso de uso recomendados, datos de formulario multipaso dentro de una misma sesión, información temporal de un proceso de compra, estado de una aplicación o un solo uso, autenticación temporal dentro de una sesión específica, mantener el estado de navegación dentro de una sola pestaña. En el caso de uso offline, pues parcialmente. Sin embargo, al ser temporal, no es la mejor opción para aplicaciones offline, ¿verdad?, robustas. Bueno, en esta tabla comparativa, pues vemos las características, ¿verdad?, de persistencia. En Local Storage, pues permanente. El Session Storage solo durante la sesión de la pestaña. En capacidad, pues es tan similar.
El alcance, todas las pestañas del mismo origen, solo la pestaña actual en Session Storage. Compartir entre pestañas, en Local Storage sí se puede, en Session Storage no se puede. En uso offline, pues sí es el ideal, ¿verdad? Para Local Storage. Y en Session Storage, pues parcialmente solo sesión activa. Limpieza automática, no borrado manual requerido en Local Storage y Session Storage, pues sí al cerrar la pestaña. Conclusiones. En Local Storage, pues es persistente, permanente. Datos disponibles incluso tras reiniciar el sistema, compartido entre todas las pestañas del mismo origen, perfecto para preferencias, configuración y aplicaciones offline, requiere manejo cuidadoso de seguridad frente a ataques XSS, se borra solo con Removal Theme o Clear. En Session Storage, pues es temporal, compart- completamente aislado por pestaña, mayor privacidad de sesión. Ideal para formularios, multipaso, carritos de compra y datos sensibles. No sirve para aplicaciones que necesitan persistencia de datos. Para offline completo, prefiere local storage o index DVD. Eso ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Samuel Angrera y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es Indexer DDB y el uso de librerías o wrappers en Blazor. Primero, ¿qué es Indexed? Indexed es una base de datos local del navegador que permite almacenar grandes cantidades de información en forma estructurada. A diferencia de Local Stores o Session Store, no se limita a guardar solo texto pequeño, sino que permite trabajar con objetos, listas, registros y búsquedas más complejas. Luego tenemos en dónde se almacenan los datos. Se almacenan dentro de una base de datos local en el navegador del usuario. Cada navegador administra su propio almacenamiento y no se comparten automáticamente con otros dispositivos o navegadores. Su capacidad máxima es mayor a Local Store y Session Store. Puede almacenar varios megabytes hasta cientos megabytes según el navegador y el dispositivo. La duración de los datos son persistentes, lo cual significa que permanecen guardados aunque el usuario cierre la pestaña o cierre el navegador o reinicie el equipo. El usuario, a menos que el usuario borre manualmente los datos en el navegador o el navegador limpie el almacenamiento. En sus ventajas, permite almacenar más datos que Local Store y Sensio Store. Guarda información de forma estructurada, es útil para aplicaciones que necesitan modo offline y los datos persisten entre sesiones. En sus desventajas, su uso es más complejo que Local Store. No se maneja tan directamente desde Blazor puro, normalmente requiere JavaScript, interop o una librería. La lógica de lectura y escritura puede ser más difícil de mantener si no se organiza bien. En casos de usos recomendados está guardar datos del usuario sin conexión, almacenar formularios para enviarlos, mantener catálogos locales, guardar configuraciones complejas y muchas más. Luego la pregunta a responder es si es adecuado para uso offline. Y sí es uno de los métodos más adecuados para eso. De hecho, Indexed es de las mejores opciones cuando una aplicación Blazor necesita trabajar con datos locales persistentes. Luego pasamos a lo que es el uso de librerías o wrappers en Blazor. Las librerías o wrappers en Blazor son herramientas que facilitan el acceso a tecnologías del navegador, como Indexed, sin tener que escribir toda la lógica manual en JavaScript. Un wrapper actúa como una capa intermedia entre Blazor y la API del navegador. En lugar de programar todo desde cero con JavaScript, el desarrollador usa métodos más simples desde C. ¿Dónde se almacenan los datos? Si el wrapper está hecho con Local Store, se almacena ahí. Si el wrapper está con Session Store, se almacena también ahí. Y si el wrapper está en Indexed, también se almacena ahí. Es decir, la librería no cambia necesariamente el lugar del almacenamiento, sino que facilita la forma en que Blazor interactúa con ese almacenamiento. Su capacidad máxima depende del mecanismo de almacenamiento. En el caso de Local Store tiene pequeña capacidad, usualmente alrededor de 5 megabytes. La de Session Store es similar a Local Store y Indexed es mucho mayor, apta para datos grandes y estructurados. La duración de los datos depende del mecanismo usado. Si la librería usa Session Store, los datos duran mientras la pestaña está abierta. En el caso de Local Store, los datos permanecen hasta que se borren. Y en el caso de Indexed, los datos también pueden permanecer de forma persistente.
Dentro de las ventajas están que facilita el desarrollo en Blazor, reducen la cantidad de código JavaScript manual, permiten trabajar desde C de forma más limpia y mejoran la legibilidad y mantenimiento del proyecto. En desventajas es que dependen de terceros o de código adicional. Algunas librerías pueden dejar de actualizarse y a veces ocultan detalles importantes del funcionamiento interno. En casos de usos recomendados es que se requiere desarrollar más rápido, se necesita usar indexed o almacenamiento local sin escribir toda la lógica JavaScript manual, el equipo busca una solución más ordenada, se requiere separar mejor la lógica de almacenamiento del resto de la aplicación. Luego, respondiendo a la pregunta si es adecuado para uso offline, sí puede ser adecuado para uso offline, especialmente si el wrapper está trabajando sobre Indexed. Si la librería usa solo Session Store, no sería la mejor opción para offline prolongado. Y si usa Local Store, sirve para casos simples. Muchas gracias. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, licenciado. Le voy a mostrar algunos de los códigos para poder guardar datos offline en Blazor. Bueno, como primero tenemos el Local Store. Esta es la presentación de su código para poder guardar datos. Código simple para objetivos de aprendizaje. Solo lo hace mediante un botón para poner todos sus datos y luego le da a guardar. En, en C# llama directamente a la API del navegador para guardar un valor persistente. Los datos no se borran al cerrar el navegador. Esta es una de las ventajas del Local Store. Ahora tenemos el Session Store. En el Session Store siempre se hace la inyección a eRoutine y guardamos siempre con un botón, damos los datos. Y aquí la ventaja es que guardar datos temporales son los datos que guardamos son datos temporales, solo mientras la pestaña está abierta. Bueno, esto es ideal para estados momentáneos. Esta es una de las desventajas de esta. Guardar datos con Session Store es que solo va a ser al momento de estar abierta la aplicación.